Ahora vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Gálatas, ¿no? Y en la carta a los Gálatas. Y estamos terminando el día de hoy este ciclo de mensajes. ¿Sí? Estamos en la última parte de los Gálatas, de la carta a los Gálatas. Saben, y hace un par de años, una pareja de hermanos que conocimos por nuestros hijos, se acercó a Karina, mi esposa, y le dijeron que había algo muy importante que querían hablar con nosotros. Ahora, nosotros muy preocupados comenzamos a pensar que algo había sucedido. Tal vez había surgido un problema con alguna familia, con alguna persona de la iglesia. O posiblemente ellos como pareja estaban en problemas y se sentían en la confianza de hablar con nosotros. Y ellos solo nos dijeron que era muy importante reunirse con nosotros y que hablaríamos del tema en la reunión que ellos nos pedían. Ahora, con la urgencia y la insistencia que hablaron, con Karina hicimos muchos acomodos, suspendimos varias reuniones y preparamos todo para recibirlos en nuestra casa. Queríamos ver qué tenían que decirnos, porque estos hermanos nos habían hablado con Karina con mucha insistencia. Entonces llegó el momento de la reunión, los recibimos con mucho afecto, pero a la vez los recibimos también con preocupación. Tratamos de darles el mejor ambiente para que expusieran lo que ellos venían a decirnos. Entonces, el varón comenzó a explicarnos lo que tenía para decirnos. Y saben, lo que quería era vendernos un colchón. Un colchón que llegaba del Japón y que tenía propiedades magnéticas. No saben cuánto renegué. No podía creer lo que estaba sucediendo. Lo peor de todo es que habíamos dejado de lado un montón de cosas que teníamos para hacer y cosas importantes. Ahora, muchas veces las personas pueden mostrarnos algo que no es. Pueden mostrarse necesitados cuando realmente no lo están, o también pueden mostrar mucho interés por nosotros cuando verdaderamente no es así. Ya terminando de escribir Pablo esta carta, la carta a los Gálatas, recalca cuál era la verdadera intención que él tenía en contraposición a la intención de otras personas que habían arrastrado a la iglesia hacia el legalismo o hacia el libertinaje. Entonces vamos a leer los últimos 8 versículos de la carta a los Gálatas. Y vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Gálatas 6 y vamos a leer los versículos del 11 al 18. Gálatas 6, los versículos desde el 11 hasta el 18. Y la palabra del Señor dice así: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a los que anden conforme esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi propio cuerpo las marcas
de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Pablo está terminando de escribir esta carta. Y en estas últimas líneas nos va a hablar acerca de la motivación que lo llevó a escribir esta carta. Y está hablando de un sincero interés, y ese es justo el título del mensaje de hoy, un sincero interés. Y en estos últimos versículos va a hablar de ese sincero interés que busca la gloria de Dios, en contraposición al interés personal que busca la satisfacción propia de esas personas que estaban buscando confundir a los hermanos. Entonces vamos a comenzar viendo un primer punto, que es el interés del que busca la gloria de Dios. Ese es el interés que tenía Pablo. Entonces hay un interés sincero en Pablo hacia los hermanos de las iglesias en Galacia. Por eso Pablo envió esta carta a sus hermanos. Él estaba buscando que la gloria sea para Dios y no para él. Entonces, en el versículo 11 les dice a los hermanos: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Las palabras que Pablo estaba escribiendo venían, dice, de su propio puño y letra. Tal vez podríamos pensar ahora, ¿qué de extraordinario tiene que Pablo estaba escribiendo de su propio puño y letra? ¿No? Y a partir del versículo 12, Pablo les dice, ¿no? Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Estamos hablando del capítulo 4 de esta misma carta. Le dice: háganse como yo, pues también me he hecho como ustedes, que ningún agravio me han hecho. Y dice: lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no desperdiciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues soy testigo en favor de ustedes de que, de ser posible, ustedes se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad? ¿Saben? Aquí en el capítulo 4, a partir del versículo 12, lo que Pablo está mostrando es que él tenía una enfermedad física, tenía un problema físico, una limitación física. Y como dice el versículo 13, esta enfermedad tenía que ver con sus ojos. Porque en el versículo 15 dice que, de ser posible, los hermanos en Galacia se hubieran quitado los ojos para dárselos. Es decir, lo que Pablo estaba pasando por ese tiempo era un problema de la vista. Entonces, por eso les dice: miren con qué letras tan grandes les estoy escribiendo de mi propia mano. Pablo quería expresar su amor a los hermanos, y por eso de su propio puño y letra estaba escribiéndoles para expresar su sincero interés. Nadie estaba presionando a Pablo o estaba escribiendo en nombre de Pablo. Era el mismísimo Pablo, por amor a sus hermanos, que dedicó tiempo y mucho esfuerzo para escribir y comunicarse a través de esta carta. Entonces Pablo dejó de lado una limitación que él tenía. Esa limitación física para poder mostrar amor a sus hermanos. Estaba dispuesto a hacer lo imposible porque amaba a sus hermanos. Para él no era fácil hacer lo que estaba haciendo. Saben, ya van más o menos 3 años que veo que mi vista se está deteriorando, ¿no? Y tengo un amigo oftalmólogo que me dice: claro, estamos envejeciendo, tu cristalino se está endureciendo. ¿No? Y saben, durante toda mi vida yo solo he necesitado lentes para ver de lejos. Pero hace algún tiempo, como soy miope, si estoy con los lentes de contacto que uso, no puedo leer las letras pequeñas de frascos o de diferentes documentos.
Cuando estoy comprando, y mis hijos son testigos, no les digo, lee qué dice, porque ya no veo. Si no me pongo lentes de lectura, ya no puedo ver. Pero saben, lo más frustrante que he encontrado es que cuando no tengo mis lentes para leer, tengo que llenar formularios o tengo que firmar. No, siento que lo que estoy haciendo es solo de memoria. A veces no puedo leer ya ni lo que estoy firmando, si no tengo puestos unos lentes para lectura. No, entonces es algo que frustra. Y obviamente cuando estoy en mi casa, lo que puedo hacer en mi computadora es aumentar el tamaño de la letra, no puedo poner más brillo en mi pantalla, o por último me quito los lentes de contacto y puedo leer de cerca. Pero obviamente eso ya limita que yo pueda ver de lejos. Gracias a la tecnología todavía nosotros podemos trabajar, aunque a veces yo me he estado quejando al Señor de lo que está pasando. Entonces me pongo a pensar en Pablo, escribiendo una carta. En un tiempo en el que tal vez solo el César podía contar con algún tipo de ayuda para poder leer. Porque le tallaban, dice, tal vez al César, le tallaban unos lentes de aumento en algún tipo de piedra preciosa. Pero yo me pongo a pensar en Pablo. Pablo no podía hacerle zoom a su hoja, o no tenía una lámpara que ilumine la mesa en la que estaba trabajando. Tampoco tenía un par de lentes que podían ayudar a mejorar su visión. O tal vez, él podía decir, ya estoy mal de mis ojos, que otros adviertan a estos hermanos porque mi vista está cansada, ya me siento viejo y he cumplido con lo que tenía que hacer al predicarles el Evangelio. Pero saben, Pablo tenía un sincero interés en sus hermanos. Estaba preocupado por lo que estaba sucediendo y veía que tenía la posibilidad todavía de hacerlo, mientras el Señor le daba aliento. Pero más aún, como dice en el versículo 14, él no estaba buscando reconocimiento alguno. Lo único en lo que él podía gloriarse, dice, era en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de lo único que podía gloriarse era de que a través de Cristo y su cruz, el mundo fue crucificado para él y él había sido crucificado para el mundo. En el corazón de Pablo no había un sentimiento de buscar notoriedad. Él solo quería cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Pablo no tenía mérito alguno. Si se esforzaba escribiendo a los hermanos y tratando de sacarlos de su error, no era para tener una placa que diga en la puerta de algún templo en memoria del apóstol Pablo. No quería reconocimiento. Tampoco era para recibir beneficio material. Es más, como dice en la misma carta, en el capítulo 5, el versículo 11, por su ministerio, Pablo era perseguido. Al advertir a los hermanos del error en el que estaban, cuando habían sido arrastrados por los judaizantes a ser circuncidados. Y Pablo se estaba oponiendo a la circuncisión de los gentiles. Entonces lo único que Pablo estaba consiguiendo al hacer todo esto era conseguirse problemas. Entonces Pablo puso en riesgo incluso su propia vida por predicar el Evangelio y por tratar de corregir esos errores a los que los hermanos fueron expuestos. Tal vez el consejo que nosotros le hubiéramos dado a Pablo es: Pablo, ya no te metas en problemas. Ya tienes suficientes problemas. Ya tienes problemas físicos. ¿Para qué vas a hacer más problema? Y nuevamente era su sincero interés, el sincero interés que él tenía por sus hermanos,
que lo llevó a perseverar, a no cansarse, a tratar de vencer sus limitaciones y también a mostrar el amor del Señor a sus hermanos. No importaba si para eso tenía que escribir con letras grandes y de propio puño y letra. Lo que quería era que sus hermanos entiendan el verdadero evangelio y el amor que el Señor le había dado por ellos. No importaba si lo perseguían. Lo importante era predicar a Jesucristo. Y saben, ese sincero interés es de la persona que busca que la gloria sea para Dios. Por eso, como dice el versículo 14, el centro de su predicación era la cruz de Cristo y nada más. Pero además, a través de nuestro Señor Jesús, Él decía que el mundo fue crucificado para Pablo y que Pablo fue crucificado para el mundo. Creo que Pablo ya explicó esa idea en el capítulo 2, en el versículo 20, cuando dice: con Cristo he sido ya crucificado. Y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo quería enfatizar que el centro de todo en la vida era Cristo. Por eso la gloria debería ser para Cristo y no para Él. Si escribió esta carta, no era porque le debía algo a los hombres. Y también eso lo dijo comenzando la carta en el capítulo 1, en el versículo 10. Porque les dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no estaba tratando de congraciarse con alguien. No estaba tratando de ganar adeptos, de ganar seguidores. No quería escapar de la persecución. Él tenía solo una lealtad. Su lealtad era hacia el Señor. Él solo quería que el Señor reciba la honra y la gloria, y nadie más. Estaba comprometido a predicar el verdadero evangelio sin importar el costo que le iba a representar. Ahora, ¿qué vemos nosotros en las personas que nos comunican el evangelio y nos instruyen en la palabra del Señor? ¿Vemos un sincero interés porque conozcamos y vivamos el verdadero evangelio? Hermanos, ¿saben? Es importante que evaluemos esto. Porque puede sonar raro que yo les esté diciendo eso. Pero hermanos, es necesario que evaluemos si lo que están haciendo las personas que nos guían, que nos enseñan, quieren reconocimiento propio o quieren que la gloria sea para Dios. Y eso también tenemos que hacerlo cuando estamos tal vez viendo cosas en el internet, cuando estamos leyendo cosas que nos llegan. ¿Cuál es el deseo de esas personas? ¿Están buscando la gloria de Dios o están buscando reconocimiento propio? ¿Qué es lo que se está haciendo en los diferentes grupos en la iglesia? Sean los varones, en grupos hetero, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, de adolescentes. ¿Qué es lo que se hace desde este púlpito? ¿Estamos buscando la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria? Y es algo que nosotros tenemos que ver. Es algo que tenemos que ver qué es lo que estamos recibiendo. Pablo les dice a los hermanos: vean la motivación de las personas que les están enseñando. Si su motivación es que la gloria sea para el Señor, verán que no están tratando de esforzarse para agradar a los hombres, sino se están esforzando para que el verdadero evangelio sea predicado. Si su motivación es que la gloria sea para el Señor, no están enseñando acerca de prácticas ceremoniales, no están enseñando acerca de un complemento para la salvación por gracia.
Si el centro de su vida es el Señor, no nos dirán que vivamos una vida libertina o que vivamos una vida religiosa. El mayor interés que Pablo tenía era que los hermanos pudieran recibir el verdadero evangelio y que pudieran vivir conforme a ese verdadero evangelio. Pero en este punto, ahora él hace el contraste, porque dice que hay otras personas que tienen el interés de buscar su propia satisfacción. Y ese es el segundo punto, el interés del que busca su propia satisfacción. Los versículos 12 y 13 de Gálatas 6 dicen así: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Saben, como lo hizo en toda la carta, lo que Pablo está haciendo es escribir convencido que las personas que están cambiando el mensaje del Evangelio solo responden a sus propios intereses. Como dice en el versículo 12, los que desean agradar en la carne. O como dice la Nueva Versión Internacional de este versículo, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Y saben, tal vez la traducción más cercana habla de los que quieren hacer una linda apariencia en la carne. Y se refiere a los que quieren aparentar, a los que quieren mostrar una espiritualidad que está enfocada en lo externo, en la fachada, no en lo interno. Y ese era el problema de los judaizantes, estaban enfocados en lo externo, como era la circuncisión, que era algo que, bueno, en cierta medida se podía ver, ¿no? Yo podía ver que estaba circuncidado. Luego no importaba cómo estaba la vida de esas personas, lo importante era que estén circuncidados. Saben, recuerdo que tuve algunos amigos que iban a la reunión de jóvenes de su iglesia cuando yo estaba en la universidad. Y el sábado y el domingo ellos tenían un comportamiento sumamente espiritual. El sábado en la noche iban a la reunión de jóvenes y el domingo estaban en el culto. Y se mostraban sumamente espirituales y comprometidos. Estaban felices porque ellos sentían muchas manifestaciones del Espíritu durante sábado y domingo. Pero de lunes a viernes ellos tenían un comportamiento completamente mundano. De lunes a viernes en las clases, ellos cuando teníamos exámenes hacían trampa, hacían chanchullo. Y el vocabulario que ellos tenían tampoco era muy agradable, era realmente florido. Y algo que me impresionaba era que el viernes en la tarde salían a beber sin faltar con todos los compañeros, con el resto de mis compañeros que no eran cristianos. Pero el sábado y el domingo lo consagraban al Señor. Para ellos la espiritualidad se definía con esas manifestaciones del Espíritu cuando estaban en sus reuniones. Lamentablemente vivían una religión que les permitía actuar de una forma en la iglesia y de otra forma completamente diferente cuando estaban fuera de ella. Una forma opuesta a la que tenían dentro de la iglesia. Ahora, como dice Pablo, justamente estas personas son las que exigen a sus seguidores que hagan exactamente lo mismo. Y además les presionan para hacerlo.
En el tiempo de Pablo, que Pablo estaba escribiendo, había una persecución por parte de los judíos, incluso hacia los gentiles que habían creído en Cristo Jesús para salvación. Entonces, para evitar esos problemas, los judaizantes les decían a las personas que primero tenían que convertirse al judaísmo, primero tenían que circuncidarse. Y un poco la idea al fin y al cabo era, pero ¿qué tiene de malo? ¿Acaso vas a perder algo si primero te conviertes al judaísmo y luego crees en Jesús? Es más, no vas a tener problemas, no vas a temer por tu vida, porque ya no te van a perseguir. El problema era que estaban ganando adeptos a una religión vacía, con un evangelio adulterado, un evangelio diluido, un evangelio diferente al evangelio verdadero. Además, muchos de los que habían sido empujados a circuncidarse, dice que ni siquiera guardaban la ley. Es decir, lo que primaba en ellos era la apariencia en lo externo. Lo que en realidad querían hacer estos mensajeros de este evangelio era recibir gloria porque tenían más prosélitos. A estas personas no les interesaba el destino eterno de los demás. Lo que les interesaba era mostrar que estaban ganando mayor cantidad de personas para su causa. Estaban reclutando a más personas que los que predicaban el verdadero evangelio. Se sentían felices porque sus ideas tenían mayor acogida que el evangelio que Pablo estaba predicando. Y saben que esto lo he escuchado una y otra vez. Porque líderes de diferentes grupos que se jactan de lo que están haciendo, nos han dicho, ustedes están mal. Nosotros tenemos nuestros templos llenos, con miles de personas que están escuchando lo que nosotros les predicamos. Y es triste eso. Porque están escuchando un evangelio diferente. Están escuchando un evangelio que dice que si tú crees, el Señor te va a sanar. Que si tú ofrendas, el Señor te va a dar más. Están creyendo que si tú haces algo, tu familia se va a convertir. Personas que piensan que son cristianas porque están cumpliendo con ciertas normas. Que hacen lo que les dicen que los cristianos tienen que hacer. Y entonces les dices, tienes que venir y tienes que ofrendar y tienes que venir y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y no tienes que hacer esto y no tienes que hacer el otro y entonces eres cristiano. Y dicen, entonces nosotros tenemos iglesias llenas con miles de asistentes. Nosotros lo estamos haciendo bien, ustedes lo están haciendo mal. Hermanos, es triste pensar que ese éxito de los números y el espectáculo ha reemplazado la predicación del verdadero evangelio. Al final, lo que ellos están haciendo es gloriarse en la carne de sus seguidores. Dicen que sus ministerios son exitosos por las multitudes que están alcanzando. Pero como vimos en el anterior punto, Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es en lo único que podemos gloriarnos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en que personas estén llegando a conocer a Cristo y que sean salvos. Hay una diferencia radical y eso es lo que había en el tiempo de Pablo. Pablo estaba buscando la gloria para Cristo y esas personas estaban buscando la gloria para ellos mismos. Hermanos, un verdadero siervo del Señor tiene un sincero interés porque las personas conozcan el verdadero evangelio y la gloria sea para el Señor. Un falso siervo de Dios va a buscar el éxito personal, el reconocimiento de los demás, sin importarle el destino eterno de las personas. Y Pablo dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación.
estas personas estaban confundiendo a los hermanos en la iglesia en Galacia y presentaron una falsa discusión, una discusión a la que Pablo responde diciendo: el que se hayan circuncidado o no lo hayan hecho no es el centro del mensaje de salvación. Lo que verdaderamente interesa es que hayamos nacido de nuevo. Lo que realmente importa es que entendamos que el Señor quiere hacernos una nueva creación. El mensaje de salvación no tiene que ver con los ritos o con las ceremonias, no tiene que ver con lo que hacemos o con lo que no hacemos. La salvación no tiene que ver con las buenas obras que hagamos o el buen comportamiento que busquemos tener. No estoy diciendo que no tenemos que tener un buen comportamiento, pero no nos ganamos la salvación por hacer eso. Lo importante, como dice el versículo 4 del capítulo 1, es esto: que Él mismo se dio por nuestros pecados para rescatarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O como dice en el versículo 16 del capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe que es en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, lo importante es entender que Jesús vino a morir en nuestro lugar. Con su muerte pagó el precio por nuestros pecados. Él nos ha rescatado de la situación en la que estamos. Y no hay obra en nosotros que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Solo por la fe en Cristo Jesús somos declarados justos. Y no hay nada, absolutamente nada, que podamos añadir a la gracia de Dios para asegurar nuestra salvación. Entonces, como dice el versículo 6, a los que anden en esta regla, es decir, tomando como punto central ser nuevas criaturas, la nueva creación, en contraste con los que desean agradar a Dios con la carne, a esas personas que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Para los que viven de acuerdo con el verdadero evangelio, de acuerdo con el principio expuesto a través de toda esta carta, tendrán paz y tendrán la misericordia sobre el Israel de Dios, es decir, sobre la familia espiritual de Dios, no sobre ese Israel que querían formar los judaizantes circuncidando a las personas. Hermanos, qué hermoso es poder vivir en la paz del Señor. Esa paz que el Señor nos da, entendiendo que no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que nosotros hagamos en nuestras propias fuerzas, lo que nos lleva a tener una relación personal con Cristo. Es hermoso poder comprender que el Señor en su misericordia nos ha alcanzado. Él nos ha alcanzado solo por la obra que el Señor Jesús ha hecho. Pero lo que está diciendo ahora es, ¿saben? Ahora ya saben la verdad. Ya les he comunicado todo esto. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Ahora, parecería un poco grosero lo que Pablo está diciendo, ¿no? Es decir, ya se acabó. No hay más que decir. Luego de esto, los que no quieran, que se vayan al infierno. No. ¿Saben? Lo que está diciendo, ahora ya saben la verdad, ya saben lo que les he comunicado, lo que realmente tenía que comunicar de parte del Señor. Y de aquí en adelante, si alguien quiere contradecir lo que les he dicho, consideren que a diferencia de los judaizantes que se glorían en la carne de ustedes, de lo que ustedes se están marcando al circuncidarse, yo llevo en mi cuerpo marcas que son de alto honor, las cicatrices que he recibido al hacer el ministerio de Cristo. Pablo, a través de todo su ministerio, recibió marcas físicas en su cuerpo.
Él estaba lleno de cicatrices por azotes que recibió. Fue apedreado y dado por muerto. Fue perseguido, fue encarcelado. Y esas marcas de las que habla hacen referencia a la marca que un esclavo recibe de parte de su dueño, para poder mostrar que era parte, que era propiedad de alguien. Y dice, esas marcas el Señor me las ha puesto para que yo sepa que soy de su propiedad. Él sabía que todo esto había permitido el Señor en su vida. Incluso ese problema de visión. Y toda marca que él tenía en su cuerpo, que era evidente para las personas. Ahora, obviamente lo que no está diciendo aquí es que él quería gloriarse en esas marcas, pero lo que quería mostrar era la diferencia entre los que buscaban su propia gloria y no estaban con marcas en su cuerpo, sino estaban marcando a los demás. Versus las marcas que el Señor permitió que Pablo tuviera en su propio cuerpo. Hermanos, ¿qué aplicación podemos sacar de los versículos de esta mañana? ¿Y qué aplicación podemos sacar de los versículos o de toda la carta? Bueno, en esta mañana a mí lo que más me llama la atención es que tenemos que identificar bien a las personas que tienen un sincero interés por llevarnos al Señor y las personas que tal vez tienen un interés por recibir gloria y honra para ellos. Hay personas que van a mostrar un interés sincero por nosotros, como decimos vulgarmente, que nos la van a charlar, y que lo que van a buscar es gloria para ellos, beneficio para ellos. Pero hay personas que van a mostrar un sincero interés por nosotros y que lo que van a buscar es que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Las personas que buscan la gloria y honra para el Señor nos van a guiar a la gracia de Dios, al verdadero evangelio, a vivir en el Espíritu. Las personas que buscan su propia gloria nos van a guiar al legalismo o al libertinaje, a un evangelio diferente, a un evangelio diluido, a un evangelio adulterado, a vivir conforme a la carne. Los que demuestran un sincero interés por servir al Señor y por servirnos a nosotros, nos van a guiar a vivir en la gracia del Señor y no por nuestras obras. Nos van a llevar a poner nuestra mirada en el Señor. Los que tienen interés por recibir gloria y honor ellos mismos, nos van a guiar a vivir confiando en nuestras propias obras. Van a torcer la gracia de Dios para que podamos nosotros vivir en nuestras propias pasiones. Nos van a llevar a poner nuestra mirada en ellos mismos. Y hermanos, aquí es cuestión de ahora, ¿qué haremos como respuesta a lo que el Señor nos ha hablado? Hoy y a través de todos estos meses por la carta a los Gálatas. Y voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y que podamos orar. En silencio primero, meditar y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, a través de toda esta carta que hemos podido estudiar durante varios meses y hemos podido ver la riqueza, Señor, de tu palabra, hemos podido entender de tu maravillosa gracia, Señor. Esa gracia que nos ha alcanzado y que nos lleva a salvación. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu gracia.
no tratando de agradar a las personas, haciendo cosas que tú no quieres que hagamos. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes también a identificar esas personas que están buscando gloriarse a través de nosotros, Señor. Padre amado, te pedimos también, como pastores, como ancianos, como líderes, que tú nos ayudes a enfocarnos en que la gloria sea para tu nombre, que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor, y no para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.